Agradecemos a nuestro Dios el estar ya presentes en esta oportunidad y vamos a orar para iniciar nuestro estudio de esta noche. Buen Señor y Padre que está en los cielos, le damos gracias, pues en este día, Señor, ha querido guardarnos, ha querido proveer, Señor, todo lo necesario y nos ha concedido la libertad, Padre, para poder mover nuestros pasos y estar ya presentes en este lugar donde usted ha permitido, Padre, que nos reunamos para estudiar su santa palabra. Deseamos en esta oportunidad, Señor, que su palabra nos hable y que fortalezca nuestra fe. Deseamos, Dios, crecer en el conocimiento de su voluntad, no solamente, Padre, para entender mejor las cosas, sino también para poder compartir mejor, Señor, lo que usted nos concede. Padre, no tenemos plata ni oro, pero podemos compartir, Señor, su palabra, la cual es oro refinado, Señor, la cual puede dar vida eterna y la cual, bendito y soberano Dios, puede llevar a muchas almas, aunque sean pobres económicamente, puede llegar a enriquecerlas, Señor, y ser ricos en Dios. Ayúdenos por ello, Padre. Permítanos estudiar su palabra para entenderla con claridad y así exponerla con amor, con sencillez de corazón, pero con toda la autoridad de Cristo al hablar conforme a lo que está escrito. Gracias, Padre, en esta noche. Sea su Espíritu Santo, Señor, el que respalde nuestra enseñanza, que podamos, bendito y soberano Dios, trazar su palabra en esta oportunidad. Le pedimos siempre, Señor, pues su palabra nada más es verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Rey soberano y bendito. Amén y amén. Deseamos estudiar en esta noche el tema la Iglesia de Cristo, ¿qué es y de quién es? La Iglesia, ¿qué es y de quién es? Nosotros somos miembros de una iglesia. Muchas personas, millares, millones de personas son miembros de iglesias, de diferentes grupos, diferentes denominaciones, diferentes movimientos. Para poder responder esta pregunta, la iglesia, ¿qué es y de quién es? Pues a quien tenemos que recurrir es al libro de Dios, que es la palabra que tenemos escrita. Y vamos a empezar con la palabra de Dios, con la segunda carta de Timoteo, el capítulo número 3, versículo 16 y 17. Ya que para dar respuesta a esta pregunta, lo que vamos a usar nada más es la palabra de Dios. La iglesia, ¿qué es y de quién es? Dice 2 Timoteo 2, 3, 16 y 17, dice, toda la escritura, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Según el apóstol Pablo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura, la cual tenemos escrita en el sagrado volumen llamado la Biblia, esta escritura, esta palabra inspirada por el Altísimo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, el objetivo o fin es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo de estudiar la palabra de Dios, de conocer lo que es la palabra del Señor. Jamás el objetivo de la palabra de Dios es criar hombres o mujeres orgullosos. Jamás el objetivo del Señor a través de su palabra es que hacernos personas jactanciosas, que porque sabemos mucho.
Jamás ese es el objetivo de Dios, jamás. El objetivo es que presentar al hombre de Dios perfecto. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionar a su pueblo, perfeccionar a aquellos que llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, es una preparación completa para toda buena obra, para todo tipo de buena obra. Bueno, entonces, si reconocemos que la palabra es inspirada por Dios, aquí en esta palabra inspirada por Dios vamos a hallar la respuesta a la pregunta: ¿la iglesia qué es y de quién es? La iglesia qué es y de quién es. Bueno, quiero que vayamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 41 y 47. Hechos 2, 41 y 47. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, yo les voy a informar lo que sucedió en este día. Hechos 2 nos enseña el día en que el Espíritu Santo es enviado. Los apóstoles de Jesucristo reciben el Espíritu Santo. Hablan ellos en diferentes lenguas, diferentes idiomas, entendidos por todos aquellos que estaban allí, que se hicieron presentes. Testificaron y predicaron el Evangelio de Cristo. Pedro toma la palabra, predica el Evangelio de Jesucristo, pronuncia de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, al cual el Padre hizo Señor y Cristo. El apóstol Pedro le dice a ellos que ellos son culpables de haber dado muerte al Hijo de Dios. Ellos se compungen de corazón, a ellos se les traspasa, ellos se sienten culpables de haber dado muerte al Hijo de Dios y preguntan: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué podemos hacer? Es un grave daño lo que hemos hecho, hicimos barbaridades, le hemos dado muerte al Hijo de Dios, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas oyen por primera vez el Evangelio. Pedro se pone en pie con los 11 apóstoles y predica el Evangelio. Toma la palabra él y dirige el mensaje. Y como consecuencia de estas palabras que él da, ¿qué va a acontecer? Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Pedro le dice a los judíos: sean salvos, sálvense de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta, el tema es, ¿verdad?, la iglesia, ¿qué es y de quién es? Pero en una sola pregunta tenemos que dar dos respuestas, porque dice la iglesia, ¿qué es? Y enseguida, ¿de quién es? Entonces, primero, ¿qué es la iglesia? Aquí empezamos a ver en Hechos
la existencia de la iglesia. La iglesia inició en el día de Pentecostés, que siguió la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Más exactamente, a los 10 días de que Cristo se fue a los cielos, la iglesia es establecida como cumplimiento de las profecías de Isaías, de Miqueas, de Daniel y aún de lo que Cristo había dicho que habría de acontecer. Ahora bien, dice que ese día, Hechos 2:41, los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra que predicó Pedro, fueron bautizados. Ese día que predica Pedro el evangelio y que les dice arrepiéntanse y bautícense, dice que ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. ¿Qué fue lo que se añadió? Personas. Personas se añadieron. Ahora bien, ¿a qué se añadieron estas 3,000 personas? ¿A qué cosas se añadieron estas 3,000 personas? Entonces, la misma palabra nos va a dar estas mismas respuestas. Leamos el versículo 47. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí habla la palabra añadía. En el versículo 42 dice que como 3,000 personas se añadieron ese día. Como 3,000 personas se añadieron. ¿A qué se añadieron estas 3,000 personas? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La iglesia. Entonces, aquí dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Vean. ¿Quién es quien añade a la iglesia? ¿Quién añade a la iglesia? Es el Señor. ¿A qué añade a la iglesia? Bueno, perdón, ¿a quiénes añade a la iglesia? ¿A cosas o a personas? A personas. A personas. Aquí entre nosotros somos personas. Ya somos cristianos y hemos sido añadidos. ¿A qué fuimos añadidos? A la iglesia. Muy bien. Entonces, la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es un grupo de personas. Sean 2, 3, 4, 5, o 1 millar o 3 millares. Lo importante es que la iglesia se compone de personas. Cuando entendemos la iglesia, ¿qué es? Vamos a evitar equivocarnos y llamarle iglesia a un edificio. Un edificio no es la iglesia. Un templo físico no es la iglesia. Equivocadamente se nos ha enseñado mal. Y si incluso vamos nosotros a un diccionario de idioma español y leemos la palabra, buscamos la palabra iglesia, ahí nos va a decir un edificio, nos va a decir la iglesia, por ejemplo, nos va a decir la iglesia, quizá nos va a mencionar algún edificio al cual le tienen como nombre iglesia de esto y lo otro. Por ejemplo, la iglesia de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es definición de hombre. Pero cuando vamos a la Biblia, en ningún momento la Biblia le llama iglesia a un edificio. Por eso la consulta es, ¿la iglesia qué es? En el inicio de la iglesia, que es en Hechos 2, fueron añadidos 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Dice el 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien añade y añade a la iglesia a personas. Las personas son la iglesia del Señor. Quiero que lean conmigo, por favor, Hechos, capítulo número 8.
Hechos 8, versículo, voy a leer, veamos lo que hicieron estas personas. Hechos 8, el versículo número 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe, al igual que Pedro en Hechos 2, predicaron a Jesucristo. Felipe predicaba, él anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como consecuencia de esta predicación, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres eran bautizados. En Hechos capítulo número 2, el versículo 41 solamente nos dice que ese día fueron añadidos a ellos como 3,000 personas que fueron bautizados. Es importante notar que la iglesia es el grupo de personas, pero la iglesia no solamente son los varones, la iglesia también son las mujeres. Tanto varones como mujeres forman la iglesia. Forman la iglesia. Repito, la iglesia no es un edificio físico construido de palma, construido como una galera o un edificio elegante, muy enorme, quizás de 3 plazas o de 2, 3 niveles. Eso no es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas constituido por varones y por hembras. Tanto hombres como mujeres fueron bautizados para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Lean conmigo, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo número 1.